empezamos las noticias de pretemporada con el anuncio de cambios en el reglamento de la liga. Luego de una primera temporada, el comité organizador, de la mano con jugadores de la primera temporada, han hecho algunos ajustes basándose en la experiencia acumulada durante la temporada. Se han realizado algunos cambios y vamos a compartirlos el día de hoy. El primer cambio en el reglamento es acerca del tema de los encuentros. En la temporada anterior, lo que se hacía era que los jugadores se conectaban por medio de la aplicación y normalmente interactuaban por medio del chat. Ya una vez haciendo una realimentación entre los organizadores y varios de los jugadores, se llegó a la conclusión que lo mejor es que los jugadores estén conectados al menos por llamada de voz, de tal manera que en primer lugar se pueda reducir un poco la probabilidad de suplantación, y segundo, que es la razón principal por la que se toma esta decisión, es para darle más dinamismo al juego, en cuanto a que aunque se intenten hacer ciertas jugadas y utilizar herramientas como la señalización con flechas, ¿sí?, y el mismo chat de la aplicación, utilizando palabras es más fácil explicar lo que se está haciendo. Lo segundo es que el log de el chat del Cockatrice debe ser enviado una vez terminada la partida a el correo de la organización, de tal manera que quede evidencia de la partida y puedan realizarse revisiones de llegar a necesitarse. Un segundo cambio en las reglas es la aplicación de la regla Dummy, la regla del Dummy, que va asociada con la situación que está descrita, y es cuando a un jugador se le olvida un efecto disparado o alguna acción propia de la fase. Respecto a estas situaciones, que son comunes no solamente en un juego por medio de una aplicación como el Cockatrice, sino que también ocurre a veces en partidas en las mesas, ¿sí? La decisión a tomar es que no hay reversa de acciones a menos que el oponente apruebe y o notifique. Nos hacemos referencia a que apruebe es a situaciones donde, por ejemplo, un jugador decide, bueno, voy a colocar un ejemplo que me ocurrió a mí en un torneo hace algún tiempo en la ciudad de Santa Marta. Yo estaba jugando contra mi oponente y yo había hecho un pacto de negación, y al momento de jugar mi turno he tomado la carta del tope de mi baraja y la tenía en la mano. No la había puesto en mi mano, la tenía en una de mis manos, en la mano derecha. En mi mano izquierda tenía la mano completa, tenía en mi mano derecha la carta que estaba robando en ese momento, y mi oponente, advirtiendo la situación, me paró un momento y me dijo: espera, ojo que jugaste un pacto de negación el turno anterior y estás robando una carta, puedes perder la partida. Y la decisión que él tomó es simplemente me dijo: devuelve si quieres la carta y paga el maná. Fue una decisión del oponente, era cuestión de él decidir si permitía que yo al final robara y perdiera la partida, o a gusto de él prefirió seguir jugando. Esto hace parte del aspecto un poco casual que tenemos en la liga. Si las partidas, recordemos que nuestros jugadores normalmente buscan es ganar, más que a costillas de errores del oponente, ¿sí? Buscan es ganar por medio de la virtud de su baraja. Entonces hace parte de la personalidad de los jugadores que integra nuestra liga, como de la liga en sí. Ahora, en el caso de situaciones donde, por ejemplo, tengo una taza en el campo y olvidé hacer scry, entonces en esa situación yo podría notarlo como jugador activo, me doy cuenta, pero resulta que ya robé carta y yo dije: ay, hubiese hecho scry. El oponente puede aprobar, ¿sí? Puede aprobar que tú retornes la carta, pues, y hagas scry. Y en las otras situaciones es, por ejemplo, si tenemos cartas como una Speedful Visions,
¿sí? Recordemos que esta carta lo que hace es cada vez que un jugador roba una carta se hace un punto de daño. Entonces en una situación como esta, por ejemplo, yo soy el jugador activo, yo soy el controlador del Spiteful Visions y por error o puede que incluso con intención olvide robar la segunda carta para evitar el punto de daño, ¿sí? O robé las dos cartas más no me hice el daño. El jugador oponente puede notificar la situación para que se revierta lo que sea necesario y permitir que se efectúe correctamente la jugada. Es decir, robé dos cartas y por cada una que fui robando, el encantamiento me va haciendo un punto de daño. Entonces este es el segundo cambio, la regla Dummy aplicada a la liga. Como tercer cambio al reglamento está la restricción de la baraja. Recordemos que ya en el reglamento de la primera temporada había unas restricciones y algunas observaciones sobre la baraja en cuanto al tema de barajas counter o barajas destruye tierras. El cambio que se va a hacer es que solamente serán permitidos usar counters y cartas destruye tierras multimodales. Esto con el fin de darle más espacio a barajas control, pero evitando que se nos presenten situaciones como ya sabemos, barajas muy conocidas que se encargan simplemente de jugar a este tipo de estrategias y no dan un buen espectáculo para el público en general. Entonces, solamente serán permitidos counters y destrucciones de tierras multimodales. Vamos a revisar un ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo, para el caso de los counters, tenemos Counter Spell y Mystic Snake. Si revisamos Mystic Snake, tiene el efecto de hacer counter target spell, pero además Mystic Snake es una criatura. Es decir, tenemos una carta multimodal. No solamente sirve como counter, sino que además es una criatura. Podemos usarla para bloquear, para atacar. Tiene un uso adicional al solo hecho de hacer counter. Por ende, una carta como Counter Spell que no hace más cosas que contrarrestar un hechizo no estará permitida dentro de la lista de cartas de una baraja. Aplica cartas como Cancel, ¿sí? Como a Fairy Trickery también aplica. Digamos que en general son cartas que solamente están enfocadas a contrarrestar y a no hacer más nada. Entonces este tipo de cartas que no son multimodal no están permitidas en ningún decklist. Un segundo ejemplo que tenemos acá es a las fauces del infierno o Into the Maw of Hell, y el otro es el Earthblighter. Ambas cartas estarían permitidas puesto que son multimodales. En el caso de esta carta roja, revisemos, si destruye tierras, ahí es su primer efecto, pero además de eso hace 13 daños a una criatura. Eso representa un uso adicional. Puedo destruir una tierra y también puedo destruir una criatura, pero no solo eso, sino que tiene un costo incluso alto, lo cual indica que no vamos a tener destrucciones en tercer turno o un cuarto, que son muy rápidas. Y finalmente el Earthblighter es criatura, ¿sí? Tiene el efecto de destruir una tierra, pero el hecho de que esa criatura le permite tener la condición de multimodal. Y un ejemplo final es el que tenemos acá. En este caso tenemos dos cartas, que es Rip and Sow y Avalanche Riders. Ambas cartas también serían permitidas, son multimodales. Rip and Sow tiene dos opciones: destruir tierra objetivo o, de lo contrario, buscar una tierra. Usando su habilidad en Twain se pueden usar ambas, ¿sí? Pero no estamos hablando de cartas que van a ser jugadas en un tercer o cuarto turno. Y finalmente Avalanche Riders también estaría permitido puesto que es criatura y permite destruir tierras. Sin embargo, recordemos que hay otro tipo de cartas que solamente parecidas a Counter Spell, solo que destruyen tierra objetivo, no están permitidas. ¿Por qué se aprueba el uso de este tipo de cartas? Porque para colores como el azul es importante contar con uno de sus mecanismos de defensa, que es el counter, asociado a el control
propio de este color. Finalmente, las destrucciones de tierra son importantes para algunas barajas, puesto que tenemos situaciones donde una tierra puede o el poseer una tierra puede marcar la diferencia en el juego. Por ejemplo, si yo tengo un Maze of Ith y estoy combatiendo con una baraja, pongamos un ejemplo, Rafik of the Many, donde dependo mucho del comandante, técnicamente una sola tierra está bloqueando mi posibilidad de ganar y no puedo hacer más cosas porque es una tierra. Sabemos que puedo destruir fácilmente criaturas, puedo destruir encantamientos, artefactos, pero digamos que en cuanto a tierras, en esas situaciones es necesario tener ese tipo de destrucciones. Pero tampoco queremos, o no es la intención de la organización de la liga, que proliferen ese tipo de barajas, que normalmente sabemos que son muy poco creativas, proponen poco juego y no representan un espectáculo para el público en general. Y finalmente, respecto a este cambio de reglamento, la lista de cartas podrá tener un máximo de 7 cartas entre counters y destruye tierras. Es decir, que yo podría tener o 7 counters, o 7 destruye tierras, o 4 counters, 3 destruye tierras, y así. En esto vamos a ser muy estricto y se va a revisar mucho la lista de cartas de cada uno de los. En posedición hemos decidido agregar este pequeño bloque de aclaración respecto al tema de las destrucciones de tierras. Para cartas como la que tenemos aquí en la pantalla, que es Woodfall Primus, esas cartas cuentan como destrucciones de tierras. Es decir, que situaciones que impliquen que una baraja use Vindicate, por ejemplo siendo blanca-negra, que destruye impermanente, esa carta cuenta como cupo para cartas de destruye tierra. Entonces es importante que tengan en cuenta esta aclaración para editar su lista de cartas. La premiación para la temporada será de $70 para el campeón, $30 para el subcampeón. El jugador que haya recibido las mejores votaciones por parte de sus compañeros de liga será el ganador del premio a la mejor baraja, el cual consiste en $50. La temporada número 2 arranca el 21 de agosto. Los cupos serán distribuidos de la siguiente manera: 4 cupos correspondientes al top de la liga anterior, 2 cupos de asignación directa por parte de Multiverso Colombia, un cupo patrocinado por la Ludoteca Valquirias y Dragones de la ciudad de Barranquilla, en Colombia, un cupo patrocinado por la tienda Valhalla Hobby Center de Bogotá, Colombia, y 2 cupos que serán sorteados en el grupo de MTG Colombia. La información del sorteo será publicada en esta semana. Estén atentos a los términos y condiciones para que puedan aplicar. Puedes encontrar los enlaces para obtener más información en la descripción de este video. Gracias por seguirnos y hasta una próxima ocasión.